¿Qué harías si tu hijo de 4 años despertara tras una caída casi fatal, susurrando detalles de una vida entre antiguas pirámides que jamás había visto? ¿Y si pudiera demostrártelo sin dejar lugar a dudas? En lo más profundo de los archivos del Instituto Arqueológico de Yucatán, un polvoriento expediente ha desconcertado a expertos durante décadas. Un misterio que sacude nuestra comprensión sobre la reencarnación, la memoria y el espíritu eterno. Todo comenzó en los tranquilos suburbios de Austin, Texas, donde el sol doraba los jardines hasta dejarlos secos, y el aire vibraba con el zumbido lejano de las podadoras. Allí vivía la familia Harlan. Mark Harlan, un pragmático ingeniero de software de 30 y tantos, y su esposa Elena, instructora de yoga a medio tiempo con gusto por los tés herbales y los podcasts espirituales. Siempre se habían enorgullecido de llevar una vida común. Su hijo, el pequeño Tommy Harlan, era la luz de sus vidas. Un risueño niño de 4 años con el cabello castaño alborotado, grandes ojos azules llenos de picardía y una imaginación capaz de transformar una caja de cartón en una nave espacial. Pero una tarde lluviosa de primavera, todo cambió. Empezó de manera inocente. Tommy jugaba con sus dinosaurios de juguete en la sala, acomodándolos en forma de pirámide sobre la mesa de centro. Elena doblaba ropa mientras escuchaba a medias un podcast de mindfulness. De repente, Tommy levantó la vista con el rostro serio y dijo: «Mamá, yo vivía en una casa grande de piedra con serpientes en las paredes. Hacía calor y había mucha gente cantando». Elena rió, pensando que era otra de sus ocurrencias. «¿Ah, sí? ¿Y qué hacías allí, cariño?» «Yo era sacerdote», respondió Tommy con naturalidad, bajando la voz hasta un susurro. «Hablaba con los dioses, pero luego vinieron los hombres malos con espadas, y tuve que esconderme en el pozo». La sonrisa de Elena se borró. Pausó el podcast. «¿Qué pozo, amor? ¿Como en un cuento?» «No, el pozo sagrado. En Chichén Itzá». Pronunció el nombre con una precisión que le heló la sangre. Chichén Itzá. ¿Cómo podía un niño de 4 años conocer esa palabra? Nunca habían viajado a México, ni visto documentales de ruinas antiguas. Mark era estricto con el tiempo de pantalla. Solo libros y juegos al aire libre para Tommy. Sacudiendo la inquietud como si fuera coincidencia, tal vez algo que oyó en el preescolar, Elena cambió de tema. Pero esa noche, al acostarlo, Tommy le tomó la mano. «Mamá, no dejes que me encuentren otra vez. Las sombras están regresando». El corazón de Elena se aceleró. «¿Quién, cariño? ¿Quién viene? ¿Los de antes?» «Quieren el secreto». Cuando se lo contó a Mark más tarde, él lo desestimó mientras bebía cerveza en la cocina. «Los niños dicen cosas raras, él. ¿Recuerdas cuando pensaba que era pirata el mes pasado? Solo es su imaginación a todo motor». Pero los incidentes crecieron. Días después, en el supermercado, Tommy señaló una bolsa de tortillas de maíz y rompió a llorar. «Eso no está bien. Nosotros molíamos el maíz con piedras, no con máquinas. Y la sangre. Siempre había sangre en los altares». Los compradores se quedaron mirando. Elena lo sacó apresurada, con la cara encendida. Esa noche, Tommy dibujó algo distinto a sus garabatos habituales. Un boceto detallado de una pirámide escalonada con serpientes emplumadas en los costados. «Este es mi hogar», dijo orgulloso. «El templo de Kukulcán». Mark buscó en Google más tarde, frunciendo el ceño. Chichén Itzá, la antigua ciudad maya en Yucatán, México. La pirámide coincidía inquietantemente con el dibujo de Tommy, el castillo, dedicado al dios serpiente Kukulcán. «¿Coincidencia?», murmuró, pero la duda ya estaba sembrada. Las semanas pasaron, y los recuerdos de Tommy se volvieron más vívidos y perturbadores. Se despertaba gritando de pesadillas, balbuceando en un idioma extraño pero con resonancia ancestral. Elena lo grabó una noche. «¿Ixchel? No, el ritual debe continuar. El cenote se traga a los indignos». Un amigo lingüista identificó fragmentos como maya yucateco, con palabras que significaban diosa luna, ritual y cenote sagrado. La familia empezó a desmoronarse. Mark se hundía en el trabajo, evitando hablar del tema. Elena, impulsada por su lado espiritual,
Investigaba sobre vidas pasadas y reencarnación. Halló casos en Internet. Niños que recordaban guerras y lugares que nunca conocieron. Uno era similar al de Tommy. Un niño en India que recordaba un pueblo a cientos de kilómetros. Pero eran anécdotas, no pruebas. Desesperada, Elena contactó a la doctora Miriam Voss, parapsicóloga de la Universidad de Texas, especialista en memorias anómalas de la infancia. Una mujer severa, de unos 50 años. Gafas de montura metálica y oficina abarrotada de libros sobre hipnosis y conciencia cuántica. Escuchó las grabaciones de Tommy con atención. «Esto es intrigante», dijo inclinándose hacia adelante. «Muchos casos desaparecen al crecer, pero algunos ofrecen detalles verificables. ¿Ha mencionado nombres, fechas?» Tommy, que jugaba en un rincón, levantó la mirada. «Mi nombre era Ahau Kin. Nací cuando la cuenta larga estaba en 10.0.0.0. Los españoles vinieron en el ciclo de destrucción». Los ojos de la doctora se abrieron de par en par. El calendario maya de la cuenta larga, 10.0.0.0, correspondía alrededor del año 830 después antes. ¿Y españoles? Eso fue siglos después, en el 1500. ¿Inconsistencias? ¿O recuerdos mezclados? Sugirió un viaje a Chichén Itzá. Si es real, estar allí puede detonar más recuerdos. Pero tengan cuidado, reabrir traumas pasados puede ser intenso. Mark protestó. «Esto es una locura. No vamos a arrastrar a nuestro hijo a unas ruinas por unos sueños». Pero Elena insistió, y tras una fuerte discusión que los dejó durmiendo en cuartos separados, Mark cedió. Compraron boletos a Cancún y luego un bus hacia el interior de Yucatán. Mientras el avión descendía, Tommy se agitó, señalando por la ventana. «La selva esconde los antiguos caminos. No debemos ir cerca del juego de pelota maldito». La familia llegó a Chichén Itzá en una sofocante mañana, con el aire pesado de humedad y olor a tierra. Turistas deambulaban tomando fotos de la pirámide icónica. Tommy se detuvo en seco en la entrada, apretando la mano de Elena. «Aquí es, pero ahora está roto. Los dioses están en silencio». Mientras recorrían el sitio, Tommy se transformó. Los condujo sin titubeos hasta el templo de los guerreros, describiendo rituales con un detalle espeluznante. «Aquí sacrificábamos a los cautivos. Sus corazones alimentaban al sol». Mark palideció. El niño jamás había visto violencia, ni siquiera caricaturas. El suspenso aumentó al acercarse al cenote sagrado. Un enorme sumidero donde los mayas arrojaban ofrendas, incluso sacrificios humanos. Tommy retrocedió bruscamente. «No, allí me lanzaron». El rey dijo que lo había traicionado. «Yo sabía el secreto de las estrellas». «¿Qué secreto?», preguntó con suavidad la doctora Voss, que los había acompañado. «La alineación. Cuando la serpiente desciende, el portal se abre». «Pero escondí el códice». Elena miró a Mark con alarma. «¿Códice?» «Como los antiguos libros mayas, casi todos destruidos por los conquistadores». Esa noche, en su hotel de Valladolid, Tommy tuvo su peor episodio. Se agitaba en la cama, hablando oraciones completas en maya. La doctora Voss lo hipnotizó levemente y bajo trance, Tommy, o Ahau Kin, relató su vida como sacerdote astrónomo en Chichén Itzá, alrededor del año 900 d.C. Describió la observación de los equinoccios, donde las sombras formaban la serpiente descendiendo por la pirámide. Pero también habló de intrigas. Un sacerdote rival lo acusó de herejía, asegurando que invocaba a dioses prohibidos. En el caos, Ahau Kin ocultó un códice sagrado con profecías de destrucción, quizás ligadas al colapso maya. «El códice aún está ahí», murmuró Tommy, «enterrado bajo el trono del jaguar. Pero cuídense de los guardianes». Mark bufó incrédulo, pero la investigación de la doctora Voss halló menciones de un códice perdido en la tradición maya, supuesto portador de predicciones catastróficas. ¿Podría ser real? El thriller tomó cuerpo cuando ocurrieron hechos extraños. Esa misma tarde, en una taquería, una figura sombría los observaba desde la acera de enfrente. Un hombre con sombrero fedora, el rostro oculto. Más tarde, hallaron su habitación de hotel saqueada. Nada faltaba.
salvo que los papeles con los dibujos de Tommy habían sido desordenados. ¿Quién haría esto?, susurró Elena con el corazón latiendo a mil. Mark, ya alarmado, contrató a un guía local. Raúl, un fornido descendiente yucateco con tatuajes de glifos antiguos. Raúl escuchó las historias de Tommy con ojos abiertos. A veces los espíritus hablan a través de los niños, pero hurgar en el pasado atrae peligro. Hay coleccionistas, traficantes de antigüedades, que matarían por un códice perdido. La tensión escaló cuando el grupo regresó de madrugada a las ruinas, evadiendo a los guardias para una exploración clandestina. Tommy, guiado por visiones internas, los condujo al templo de los jaguares, junto al juego de pelota. «Aquí», dijo, señalando una plataforma agrietada con forma de trono. Cavaron con cuidado, usando solo las manos y una paleta pequeña que Raúl había traído. Cada golpe contra la piedra hacía que la tensión creciera. Pasos resonaron a lo lejos. ¿Guardias? ¿O el hombre del sombrero? De pronto, los dedos de Mark toparon con algo duro. Una caja de barro grabada con serpientes. Dentro, fragmentos de papel de corteza con glifos desvaídos. ¿El códice? Pero el triunfo se tornó en terror. El hombre del sombrero emergió de las sombras, pistola en mano. «¡Entréguenlo! Pertenece a mi empleador». Una persecución frenética comenzó entre las ruinas. Raúl se abalanzó sobre él. Pero el disparo rasguñó el brazo de Mark, empapando su camisa en sangre. Elena gritó. En el caos, Tommy quedó inmóvil y de pronto exclamó en maya: «¡Kukulcán, despierta!». Como si lo hubiera invocado, una tormenta se levantó de la nada. Vientos rugientes, sombras que serpenteaban sobre las piedras. El atacante huyó, dejando caer el arma. Las autoridades locales llegaron atraídas por el disparo. La familia entregó los fragmentos, que más tarde expertos autenticarían como un códice genuino, con profecías sobre colapsos ambientales inquietantemente parecidos al cambio climático actual. De regreso en casa, la herida de Mark sanó, pero su escepticismo quedó destrozado. Elena abrazó lo espiritual y fundó un grupo de apoyo para padres de niños con recuerdos de vidas pasadas. Las memorias de Tommy se desvanecieron con el tiempo, como predijo la doctora Voss, pero antes de perderse del todo, susurró una última vez: «Gracias por encontrarme otra vez». La familia Harlan jamás volvió a ser la misma, unida por un hilo invisible a través de los siglos. En los silencios de la noche, se preguntaban: ¿fue real o una ilusión compartida? Pero el códice, ahora en un museo, con el sello de Ahaukin, quedaba como testigo mudo de vidas entrelazadas, secretos desenterrados y del delgado velo entre el pasado y el presente. La persecución comenzó como un estallido de pura adrenalina, esquivando obeliscos de piedra, saltando sobre muros bajos y alfardas desgastadas por siglos de pasos. Elena apretó a Tommy contra su pecho. Sentía el corazón martillándole en las costillas. Mark, con la camisa pegada por la sangre, blandió el cuchillo que había escondido por si acaso. Raúl entró duro y directo, arrancándole la pistola al hombre del sombrero en un forcejeo turbio de polvo y aliento. Pero el desconocido rodó, pateó y se perdió entre la selva, jurando venganza con una voz que heló el aire. El silencio que siguió fue peor. Los grillos retomaron su canto como si nada. Elena tembló. Tommy, pálido, alzó un dedo hacia el borde del juego de pelota. «No regresará ahora», susurró. «Los guardianes tienen hambre». Réplicas del caos, la noticia se encendió en horas. «Niño prodigio desentierra tesoro maya perdido», titularon unos. Otros: «Fraude familiar, el caso Tommy Harlan». Un periodista de Mérida lo siguió hasta el hospital de Valladolid, donde suturaron a Mark. Cámaras, micrófonos, preguntas incisivas. Elena cubrió a su hijo con una manta y no abrió la boca. Dr. Voss, firme, solo dijo: «Hay datos verificables. Lo demás es especulación». La verificación llegó a los pocos días. El laboratorio confirmó que los fragmentos del códice eran auténticos, fechados con métodos combinados. La iconografía describía ciclos de sequía, guerras y humaredas sobre ciudades, imágenes inquietantemente parecidas a mapas de incendios y crisis modernas.
No era un panfleto milenarista, era un calendario de advertencias. Los creyentes elevaron a Tommy a la categoría de vidente. Los escépticos exigieron explicaciones. Mark, parado frente a un panel de expertos de televisión, reunió el valor para decir: «No tengo todas las respuestas, pero sangré en esas piedras. Y mi hijo habló un idioma que no le enseñé. Eso, para mí, ya es suficiente». Sombras en Austin. Al volver a casa, los esperaba el reverso del milagro. Llamadas anónimas, pasos en el porche, y un coche negro estacionado demasiado tiempo. Un dron zumbó una noche sobre el patio. Mark instaló cámaras, sensores, cerraduras nuevas. Elena encendía copal al atardecer, siguiendo el consejo de María, la curandera que conocieron en Yucatán. «El niño tiene un alma antigua», les dijo, «pero hay asuntos pendientes que lo atan. No hablen con el miedo. Háblenle al amor». Raúl, desde México, mandó un mensaje cifrado. «No todos los que buscan el códice son ladrones. Hay una sociedad que preserva secretos por miedo a que el pánico destruya más que las verdades. No subestimen su fe ni su violencia». El culto no tardó en hacerse sentir. Un sobre sin remitente. «El códice no les pertenece. No provoquen el ciclo». En una ventana, al amanecer, Elena alcanzó a ver un perfil con sombrero, la sombra yéndose antes de que Mark llegara con el bate. La sesión final de Héctor. Voss preparó la última regresión con un rigor quirúrgico. Grabadoras, taquígrafa, un observador externo. Elena sostuvo la mano de Tommy. Mark se colocó detrás, una mano en el hombro de su hijo. «Respira, Tommy», susurró la doctora. «Si viene a Hawking, escúchalo y déjalo hablar. Estás a salvo». El niño cerró los ojos y, cuando habló, la habitación cambió de temperatura. «Fui arrojado vivo», dijo en maya primero, luego en un castellano quebrado, como si partiese desde otra vida. El agua era negra y tenía frío. Abracé el códice para que no lo tomaran. El rey dijo: «Traidor». Yo sabía que la serpiente bajaría y abriría la puerta, pero no para el poder, para el aviso. «¿Qué aviso a Hawking?», preguntó Voss con un hilo de voz. «Que todo sube y todo cae. Que los señores del maíz olvidan el precio del agua. Que no se negocia con el sol. Yo volví para recordarles que la cuenta larga no termina, se renueva, y que el miedo hace altares más rápido que la fe». Las luces parpadearon. Tommy apretó los dientes. Una lágrima le cruzó el rostro. «Perdóname», susurró. «No pude salvar a mi hermano en el juego. No pude salvarlos a todos, pero escondí el libro. Y ustedes me encontraron. Cuando abrió los ojos, era solo un niño agotado». Dr. Voss apagó la grabadora. «Ha terminado», dijo, «y es suficiente». Fracturas y costuras. En los días siguientes, la familia volvió a construir su normalidad, pedacito a pedacito. Tommy jugaba fútbol en un equipo de niños. Devoraba helado de vainilla, pedía dinosaurios nuevos. Solo en los equinoccios, Elena notaba que miraba al cielo con un recogimiento antiguo y murmuraba: «La serpiente baja», como si saludara a un visitante. Mark cambió en lo esencial. Dejó de exigir que todo cupiera en un algoritmo. En la mesa dijo: «No sé si hay reencarnación. Sé que los amores persisten». Con eso me basta. Él y Elena pasaron por su propia guerra. Él la acusó en una noche oscura de alimentar delirios por sus propios anhelos espirituales. Ella contestó: «No temes que sea mentira, temes que sea verdad y no puedas controlarlo». La reconciliación llegó de la forma más primitiva. En la carrera, en la sangre, en el cuerpo interpuesto. Mark había saltado primero entre el arma y su familia. Después de eso, las palabras sobraron. La Red y el Cuchillo, el periodista de Mérida, que no se apartaba, publicó un reportaje extenso, documentos, peritajes, entrevistas con epigrafistas, con rigor, sin fanatismos. El culto respondió con un comunicado anónimo: «El conocimiento mal usado trae ruina. Callen». La Fiscalía Mexicana, alarmada por la violencia en zona arqueológica, ofreció protección. Raúl, con su humor áspero, llamó por videollamada. A los fanáticos se les gana con paciencia y comunidad, y con luz,
Hablen, muéstrenlo todo. La sombra vive de secretos. El museo, por su parte, montó una vitrina sobria. Fragmentos del Códice de Valladolid, siglos 9 dedes, sello de Ajauquín. No había espectáculo. Había contexto, ciclos climáticos, astronomía de equinoccios, la ética del sacrificio en sociedades agrícolas. Un cartel final, curado por Voss, decía: todo sube y todo cae. La responsabilidad es intergeneracional. Flashbacks. La hebra que jalaba del otro lado Elena recordó lo que había callado. 2 pérdidas antes de Tommy. Sueños con pirámides. Mujeres corriendo en selva mojada. Cantos al amanecer. Un terapeuta dijo estrés. Una hipnoterapeuta le habló de resonancias. Tal vez nada. O tal vez, como le dijo María con una sonrisa triste, las almas se buscan por hambre y por hogar. Mark llegó a su propia raíz. Su padre, veterano de Vietnam, le enseñó que sentir era debilidad y dudar, pecado. Aquella ética le dio un oficio impecable y un corazón blindado. Pero ver a su hijo hablar desde un pozo de 1000 años le reventó la armadura. Un mediodía, en el porche, llamó a su padre. No hablaron de mayas, hablaron de miedo. Fue suficiente. El enemigo con rostro, la policía, identificó al hombre del sombrero. Nombre falso, historial limpio. Un tatuaje lo delataba. Una versión moderna de un glifo de serpiente y cuchillo. Emblema de una sociedad semiclandestina que juraba proteger secretos mesoamericanos, a veces a punta de pistola. No son caricaturas, advirtió la agente a Mark. Son creyentes con recursos. ¿No volvió a aparecer? Eso casi fue peor. El acecho silencioso se convirtió en disciplina doméstica, rutas alternas al colegio, protocolos de puerta, vecinos al tanto. Elena meditaba por las mañanas y por las noches. Enseñó a Tommy a respirar como las hojas en viento bajo. Las constelaciones de la hora el Códice, estudiado con cuidado, hablaba de ciclos, sequías prolongadas, migraciones, guerras por el agua. Luego, lluvias, reconstrucción, aprendizaje. No había un fin del mundo. Había advertencias. La soberbia nace cuando el calendario se olvida del cielo, decía una glosa al margen. Los académicos debatieron si era profecía, registro histórico o poema. Tal vez era todo. Tommy dibujó un último cuadro con ceras, una familia bajo una pirámide. Y sobre todos, una serpiente de luz que no amenazaba, sino que abrazaba. Estamos juntos, dijo satisfecho. Eso es lo que quería decir. Epílogo. Equinoccio años después, ya en primaria, viajaron otra vez a Yucatán. El museo les dejó entrar temprano. Dr. Voss, canas nuevas y la misma mirada clínica, los saludó con un abrazo sobrio. Raúl llegó con pan de elote aún tibio. En el castillo, la sombra de la serpiente comenzó a descender por las alfardas. La multitud contuvo la respiración. Tommy, más alto, más travieso, igual de viejo por dentro, alzó la vista. Cuando baja, murmuró. Es para recordar que nadie manda en el cielo. Solo se aprende a escucharlo. Elena le tomó la mano. Mark, la otra. No hubo voces antiguas ni tormentas imposibles. Solo un viento franco, el murmullo de la gente y el sol jugando con la piedra. La vida, con su mezcla incomprensible de misterio y factura. De vuelta en Austin, el teléfono dejó de sonar a horas negras. Las cámaras siguieron encendidas, pero grabaron ardillas y repartidores. El culto, si existía, buscó otro altar que vigilar. La familia, sin embargo, no volvió a la normalidad de antes. Alcanzó una nueva, menos soberbia, más atenta. En la repisa del salón, junto a un diplodocus de plástico, descansaba una foto. Los tres, con Raúl y Voss, frente a la pirámide. Detrás del vidrio, una nota manuscrita de María. Todo sube, todo cae. Lo único que se queda es cómo nos cuidamos. Y en el museo, bajo luz controlada y cristales que no dejan pasar ni el susurro, los fragmentos del códice respiraban siglos. No gritaban, esperaban. Porque los ciclos no avisan con trompetas, laten. Y, en los días de equinoccio, cuando la serpiente de sombra baja por la piedra, más de uno jura escuchar, muy tenue,
la risa de un niño que ha aprendido, por fin, a jugar sin miedo con el tiempo. Echándolo a un lado, pensando que tal vez lo había escuchado en el preescolar. Los niños captaban las cosas más extrañas. Elena desvió la conversación hacia los planes para la cena. Pero al caer la noche, cuando arropó a Tommy en su cama con forma de auto de carreras, rodeado de estrellas fosforescentes en el techo, él le apretó la mano con una fuerza sorprendente. «Mamá, por favor, no dejes que me encuentren esta vez. Las sombras vuelven por mí». El pulso de Elena se aceleró, un instinto maternal brillando como una alarma. «¿Quién, cariño? ¿Quién viene?» «Los de mi vida pasada», susurró él, con los ojos abiertos de par en par por el miedo. «¿Quieren el secreto que guardé?» Esa noche, con una copa de vino en la cocina, Elena le contó lo ocurrido a Mark. Él bebió de su cerveza artesanal y rió con desdén. «Vamos, él. Los niños tienen una imaginación salvaje. ¿Recuerdas el mes pasado cuando insistió en que era un capitán pirata que navegaba los 7 mares? Esto es solo otra fase. Pronto pasará a los superhéroes». Pero los episodios no se desvanecieron. Se intensificaron, tejiendo una red de inquietud alrededor de la familia. Días después, durante una compra rutinaria en el H-E-B local, Tommy se quedó paralizado en el pasillo de las tortillas, señalando con furia un paquete de tortillas de maíz. Entre lágrimas gritó: «¡Eso está mal!». Nosotros molíamos el maíz con piedras grandes, no con máquinas tontas. Y los altares siempre estaban cubiertos de tanta sangre para los dioses. Las cabezas se giraron, los compradores murmuraban confundidos. Elena, con las mejillas ardiendo de vergüenza, lo cargó y corrió a la caja, abandonando el carrito. Esa noche, en lugar de sus típicos garabatos de monstruos y autos, Tommy creó con crayones una obra maestra. Una representación precisa de una pirámide escalonada, adornada con serpientes emplumadas, deslizándose por sus costados. «Este fue mi hogar», declaró orgulloso mostrando el papel a sus padres. El gran templo de Kukulcán. Intrigado a pesar de sí mismo, Mark abrió su laptop después de acostar a Tommy. Una búsqueda rápida reveló la pirámide de El Castillo en Chichén Itzá, dedicada al dios serpiente emplumada Kukulcán. La semejanza con el dibujo de Tommy era inquietante. Los ángulos, las serpientes, incluso el juego de pelota cercano. «Probablemente lo sacó de algún libro o algo así», murmuró Mark, cerrando la pestaña. Pero una semilla de duda había sido plantada y empezó a germinar. Con el paso de las semanas, las memorias de Tommy se volvieron más detalladas y aterradoras, erosionando la frágil paz familiar. Pesadillas lo despertaban con gritos que resonaban por toda la casa. En su delirio, balbuceaba en una lengua que sonaba como un canto melódico mezclado con clics guturales y vocales fluidas. Elena, con el móvil en mano, grabó uno de esos episodios. Ixchel, Macaabet. El ritual debe continuar. El cenote devora a los indignos. Compartió el audio con una conocida lingüista de su círculo de yoga, quien respondió conmocionada. Eran fragmentos de maya yucateco, una lengua indígena aún hablada en partes de México. Palabras para la diosa de la luna Ixchel, necesidad, ritual y los cenotes sagrados. Los Harlan empezaban a fracturarse bajo la presión. Mark se sumergió aún más en su trabajo en la firma tecnológica, programando hasta la madrugada para evitar enfrentar lo inexplicable. Elena, movida por sus inclinaciones espirituales, devoraba historias en Internet, casos de reencarnación, niños que recordaban vidas pasadas con exactitud sorprendente. Leía sobre James Leininger, un niño que recordaba ser piloto en la Segunda Guerra Mundial, o las gemelas Pollock, en Inglaterra, que parecían heredar memorias de hermanas fallecidas. ¿Podría Tommy ser uno de ellos? La idea la fascinaba y aterraba al mismo tiempo. Desesperada, Elena contactó a la doctora Miriam Voss, una renombrada parapsicóloga de la Universidad de Texas, experta en memorias infantiles anómalas y evidencias de reencarnación. Voss, una mujer imponente de unos 50 años, con gafas de montura metálica y un vestuario de blazer sobrios, aceptó recibirlos. Su oficina era un laberinto de libros apilados sobre hipnosis, entrelazamiento cuántico y experiencias cercanas a la muerte, impregnada de olor a incienso y papel viejo.
Tras escuchar las grabaciones, Voss se inclinó hacia adelante, con brillo profesional en los ojos. Esto es fascinante. La mayoría de los casos se disipan al crecer el niño, pero algunos contienen detalles históricos verificables. ¿Ha mencionado nombres o fechas? Como si lo invocaran, Tommy. Que jugaba con bloques en la esquina. Levantó la vista. Me llamaban Ahaukin. Nací cuando el calendario de cuenta larga marcaba 10.0.0.0.0. Luego llegaron los españoles en el gran ciclo de destrucción. La respiración de Voss se cortó. La cuenta larga maya, 10.0.0.0.0, correspondía aproximadamente al año 830 d.C. ¿Y los españoles? Eso aludía a la conquista del siglo XVI. ¿Incongruencias? ¿O recuerdos cruzados de distintas eras? Interesantes contradicciones, murmuró. Habrá que probarlo en el campo. Propuso un viaje a Chichén Itzá. La cercanía suele amplificar los recuerdos, pero tengan cuidado. Remover traumas reprimidos puede ser peligroso. Mark se negó rotundamente cuando Elena le planteó la idea. La discusión estalló en gritos y reproches, hasta que, por amor a su familia, terminó cediendo. Pronto, estaban en un avión rumbo a Cancún. Al llegar a Chichén Itzá, bajo un calor sofocante y entre turistas con cámaras, Tommy se detuvo en seco en la entrada, temblando. Este es el lugar. Pero está roto. Los dioses ya no hablan. Están tristes y callados. Dentro de las ruinas, caminaba con la seguridad de quien regresa a casa. En el templo de los guerreros, señaló con gravedad. Aquí hacíamos los sacrificios. Los corazones de los cautivos mantenían al sol en el cielo. Mark palideció. Tommy nunca había visto nada violento en su vida. Al acercarse al cenote sagrado, Tommy se negó a avanzar, horrorizado. No, ahí me arrojaron. El rey me llamó traidor porque conocía el secreto de las estrellas. Voss se agachó a su altura. ¿Qué secreto, Tommy? Cuéntanos. El alineamiento de las estrellas. Cuando la serpiente baja por las escaleras, se abre el portal de los dioses. Pero escondí el códice para que nadie malo lo usara. ¿Un códice? Los padres se miraron atónitos. Los códices mayas habían sido casi todos destruidos por los conquistadores españoles. Esa noche, en un hotel en Valladolid, Tommy tuvo su episodio más violento. Bajo hipnosis ligera, relató cómo Ahaukin, sacerdote y astrónomo en el siglo IX, había sido acusado de herejía por un rival y condenado a morir en el cenote. Antes, ocultó un códice profético bajo el trono del jaguar, que narraba sequías, guerras y el colapso de la civilización maya. Voss quedó impactada. Las leyendas hablaban de códices perdidos con profecías apocalípticas. ¿Coincidencia? El peligro se materializó pronto. Mientras cenaban cochinita pibil en Valladolid, Elena notó a un hombre con sombrero viejo que los observaba fijamente. Al regresar al hotel, hallaron la habitación revuelta. Nada había desaparecido, salvo los dibujos de Tommy, esparcidos y rasgados. ¿Quién haría esto?, susurró Elena temblando. Mark contrató al día siguiente a Raúl, un guía maya local con tatuajes de glifos. Al escuchar la historia, asintió con respeto. A veces los ancestros hablan a través de los niños, pero remover el pasado atrae problemas. Hay cazadores de reliquias que matarían por un códice verdadero. El drama alcanzó su punto de ebullición cuando el grupo regresó sigilosamente al sitio antes del amanecer, esquivando la seguridad para una excavación ilícita. Tommy, como poseído, los dirigió hacia el templo de los jaguares, adyacente a la infame cancha de juego de pelota. ¿Aquí?, señaló hacia un estrado de piedra desgastado que parecía un trono, tallado con motivos felinos. Excavaron con cuidado, usando las manos y la discreta espátula de Raúl. El aire estaba cargado de expectación, y cada crujido en los arbustos aumentaba la paranoia. ¿Eran pasos? ¿El viento? ¿O perseguidores? La tensión los devoraba. Entonces los dedos de Mark chocaron contra arcilla sólida. Una caja sellada, grabada con serpientes entrelazadas. Dentro, frágiles fragmentos de corteza inscritos con glifos. El códice perdido. Pero la alegría se tornó en horror. De entre la penumbra emergió un hombre con sombrero de ala ancha,
una pistola brillando bajo la tenue luz del amanecer. «Dámelo», gruñó con fuerte acento. «Pertenece a mi maestro, no a una familia gringa». El caos estalló, una persecución frenética a través de las ruinas laberínticas. Los corazones latían como tambores de guerra. Los jadeos se mezclaban con el eco de sus pasos. Raúl se lanzó sobre él, forcejeando por el arma, pero un disparo resonó, rozando el hombro de Mark. La sangre manchó su camisa. El grito de Elena rasgó el aire. Tommy, paralizado por el terror, de pronto vociferó en maya. «Kukulcán, levántate y defiende», como si las palabras hubieran invocado magia ancestral. Una tormenta extraña se formó. Vientos azotando, nubes arremolinándose de manera antinatural. Sombras se retorcían como serpientes vivas sobre las piedras. El intruso, con los ojos desorbitados por la superstición, huyó a la selva, abandonando su arma. Las sirenas resonaron. Las autoridades, alertadas por los disparos, llegaron al lugar. Los Harlan entregaron los fragmentos del códice, que los arqueólogos verificaron como auténticos. Contenían profecías sobre desastres ecológicos que inquietantemente reflejaban las advertencias climáticas actuales. De regreso en Austin, el drama continuó. La herida de Mark sanó físicamente, pero su visión del mundo quedó marcada. Se sumergió en textos espirituales, buscando reconciliar la ciencia con el misterio. Elena fundó una red de apoyo para familias que lidiaban con casos de supuesta reencarnación, canalizando su energía en ayudar a otros. Los recuerdos de Tommy se desvanecieron gradualmente, tal como había predicho el Dr. Voss, convirtiéndose en ecos lejanos. Pero en su última memoria vívida, abrazó a sus padres y dijo: «Gracias por traerme de vuelta. El ciclo está completo. Los Harlan emergieron transformados, su vínculo forjado en el fuego de lo imposible». En momentos de serenidad se preguntaban: ¿ilusión o destino? El códice, expuesto en un museo de Mérida, mostraba el emblema de Ahaukin, un eco eterno de almas entrelazadas a través de los siglos, secretos revelados y la frágil frontera entre el ayer y el hoy. El trasfondo oculto para profundizar en la narrativa. Es necesario explorar la historia que añadió capas de drama al viaje de los Harlan. Mucho antes del nacimiento de Tommy, Elena había soportado la angustia de 2 abortos espontáneos. Cada uno un golpe devastador, que la dejó cuestionando su propósito. El dolor la llevó a terapias alternativas, sesiones de Reiki, cristales y, finalmente, hipnosis de regresión a vidas pasadas. En una sesión particularmente vívida, se vio como una mujer maya, vestida con algodón tejido, huyendo por la selva bajo la luz de la luna, cargando un fardo que parecía contener un conocimiento sagrado. «Es solo tu subconsciente procesando la pérdida», le dijo el terapeuta. Elena asintió en aquel entonces. Pero ahora, con las revelaciones de Tommy, la visión regresaba como un fantasma, susurrándole que quizás ella y su hijo estaban unidos por el tapiz del tiempo. ¿Era Tommy su hijo en aquella vida antigua? ¿O su protector? El pensamiento impregnó su relación de una profundidad casi sagrada, pero también de una carga de expectativas no dichas. Mark, en cambio, era producto de una crianza rígida. Su padre, un condecorado veterano de Vietnam, le había inculcado un mantra de racionalidad. Los sentimientos son ilusiones pasajeras, hijo. Aférrate a lo que puedas probar. Su carrera en desarrollo de software encajaba perfectamente. Lógica binaria. Resultados predecibles. Pero los episodios de Tommy comenzaron a erosionar esos cimientos. En la oficina, le confesó a su compañero Rack, quien al principio lo molestaba con bromas sobre niños embrujados. Sin embargo, cuando Tommy los visitó un día y señaló un mapa de la pared, trazando con precisión la ruta de invasión de Hernán Cortés y nombrando batallas poco conocidas como Tumba y Tenochtitlán, la mandíbula de Raj se desplomó. «Hermano, eso no es normal. Tu hijo es como un canal de historia en esteroides». La decisión de viajar no fue impulsiva. Fue la línea en la arena de Elena. «Si lo ignoramos, Mark, nos consumirá. Tommy necesita un cierre, y nosotros también». Mark, tras una noche en vela mirando los ventiladores del techo, aceptó, aunque no sin precauciones.
Empacó una navaja oculta, su paranoia creciendo como lianas en la selva. El trayecto en autobús desde Cancún hacia el interior fue un suplicio sofocante. El aire acondicionado jadeaba, derrotado. Tommy observaba el paisaje pasar, trazando líneas imaginarias en el vidrio. «Esos agujeros en la tierra», dijo, refiriéndose a los cenotes que salpicaban el terreno kárstico. Ahí enviábamos regalos a los dioses, máscaras de oro, cuentas de jade, y a veces personas que se ofrecían o eran elegidas. Raúl, a quien habían conocido en la estación y contratado de inmediato, asintió con gravedad. «Sí, pequeño. Los cenotes son portales a Xibalbá, el lugar del miedo. Los mayas los honraban con ofrendas para asegurar la lluvia y la fertilidad. En las ruinas, el conocimiento de Tommy se desbordó. Describió el juego de pelota con un detalle vívido. Bolas de caucho que rebotaban en aros de piedra, jugadores con protección acolchada, el equipo perdedor sacrificado para apaciguar a los dioses. «Mi hermano jugó una vez», dijo Tommy con la voz quebrada. «Fue valiente, pero se llevaron su cabeza». Las lágrimas corrían libremente, un cuerpo infantil cargando con la tristeza de un adulto. Mark sintió un impulso paternal de protegerlo, pero ¿cómo se protege a alguien de los recuerdos? La doctora Voss lo capturaba todo en su grabadora digital, su rostro una máscara de desapego científico. En privado, mientras compartía un café con Elena, le confesó: «Estos casos pueden invitar complicaciones. A veces los resentimientos antiguos permanecen, como residuos psíquicos. Mantente alerta». Ese aviso resultó profético. En el hotel, mientras el trueno retumbaba como desaprobación divina, Mark se sobresaltó al ver a Tommy sonámbulo, avanzando hacia el balcón abierto y murmurando: «Las estrellas se alinean de nuevo. El fin está cerca». Al arrastrarlo de vuelta, Mark juró sentir un escalofrío espectral, susurros deslizándose con la brisa. Su mente racional protestaba. ¿El aire acondicionado? ¿O algo sobrenatural? El robo amplificó el tono de thriller. Entre el desorden, un mensaje críptico en la papelería del hotel. «El códice no es para los no iniciados. Márchense, o enfrenten la mordida de la serpiente». Elena mostró la nota a Mark con las manos temblorosas. La doctora Voss teorizó filtraciones. Tal vez su correo a colegas había sido interceptado. Raúl, demostrando su valía, sugirió: «Esto huele al mercado negro. Coleccionistas ricos pagan fortunas por artefactos mayas y no se detendrán ante nada». La excavación al amanecer fue una clase magistral de suspenso. El grupo se acurrucó en la penumbra, sus herramientas arañando la tierra con lentitud desesperante. Cada canto de ave, cada crujido de hojas aceleraba los latidos. «Rápido», instó Elena mirando por encima del hombro. Cuando la caja emergió, la euforia los envolvió. Glifos que representaban cataclismos, serpientes devorando cuerpos celestes. La aparición del intruso fue cinematográfica. Ya han interferido suficiente. El niño cumplió su propósito, guiarnos hasta aquí. Su tatuaje, un quetzal estilizado, símbolo de un culto neomaya dedicado a revivir antiguos ritos, brillaba. La persecución fue visceral. Saltando muros bajos, zigzagueando entre columnatas, el olor a polvo y miedo impregnándolo todo. La embestida de Raúl logró desarmarlo. El disparo resonó. Mark gruñó de dolor, mientras la sangre le ardía en el hombro. La invocación de Tommy pareció desatar la furia de los elementos. Un chubasco súbito, relámpagos iluminando sombras que se retorcían. ¿Superstición o coincidencia? El hombre huyó, maldiciendo. El eco mediático fue un torbellino. Sofía Ramírez, una periodista tenaz de un diario capitalino, los había seguido tras una pista anónima. Su artículo, «Niño reencarnado desentierra profecía maya», se volvió viral, dividiendo a escépticos y creyentes. En casa, el acoso del culto continuó. Llamadas anónimas de medianoche con respiración pesada, un muñeco dejado en el porche. Mark fortificó la casa con cámaras y alarmas. Elena recurrió a rituales de saumerio con salvia. La última hipnosis de Tommy con la doctora Voss reveló la tragedia.
la traición de Ahaukin por Balam-Nen, la caída en las profundidades del cenote, el códice apretado entre las manos mientras el agua lo envolvía. He regresado para terminar lo que fue empezado, dijo la voz. Con los años, los recuerdos se desvanecieron. Tommy prosperó, escuela, amigos, fútbol, pero en los equinoccios su mirada se perdía hacia el cielo. La familia, marcada pero resiliente, halló fuerza en su unión. Los flashbacks enriquecían la historia, como Ahaukin, rituales al amanecer, contemplación de estrellas desde los templos, el camino de Venus anunciando abundancia, la paranoia del rey, exigencias de sangre, susurros de rivales intrigantes, el secuestro durante la ceremonia, el arrastre hacia el cenote, el juramento final entre salpicaduras oscuras, subtramas entretejidas. La participación de Sofía añadió un toque investigativo. Descubrió que el líder del Inandesaint culto era un excéntrico multimillonario, obsesionado con alcanzar la inmortalidad a través de secretos, mayas, drama marital. Las acusaciones de Mark sobre la permisividad de Helena derivaron en terapia, culminando en reconciliación durante el caos en las ruinas. Kiro. El códice profetizaba males modernos, el calentamiento global como la furia del sol. Lo que impulsó a Helena hacia el activismo ambiental, llegó la protección. Un agresor fue arrestado, confesando que protegía el conocimiento sagrado. El cierre llegó cuando el Tommy adolescente volvió a Chichén Itzá y con una calma serena dijo: «Las sombras se han ido.